Amazing grace. A partir de este momento vas a escuchar el mensaje de la Iglesia Evangélica Bautista de Melipal, desde la Patagonia Argentina, San Carlos de Bariloche. I once was lost, but now. Veníamos considerando un tema muy importante, que es la Iglesia de Jesucristo. Y considerar la Iglesia de Jesucristo, como les dije la última vez que estuvimos compartiendo este tema, y hoy lo vamos a seguir compartiendo, espero que todos tengan boletín, puedan seguir el bosquejo ahí, después en sus casas ustedes leen nuevamente los pasajes. Hablar de la Iglesia de Jesucristo, no se puede hablar de la Iglesia de Jesucristo si no se parte del propósito eterno de Dios. La Iglesia de Jesucristo no es un grupo de personas que se reúnen, que se juntan a partir de que Jesucristo vino en esta tierra y que en parte es cierto. Porque aquellos que hemos sido salvados y hemos sido alcanzados por el Señor, nos reunimos, nos juntamos, nos congregamos, participamos de la comunión, aprendemos del Señor, aprendemos de su palabra, y es cierto. Pero la Iglesia nace en el propósito eterno de Dios. O sea, la Iglesia trasciende el tiempo de los hombres. Antes que Dios crease la humanidad, Dios ya había pensado en la Iglesia. ¿Me entiende? Por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo tiene su punto de partida en la Trinidad y también su punto de llegada, porque es allí en el seno trinitario donde precisamente Dios ya había pensado desde la eternidad en los suyos. A veces hay personas que piensan que la Iglesia de Jesucristo nace a partir de que, bueno, Dios vino a los judíos, en la persona de Jesucristo, los judíos lo rechazaron, entonces dijo Dios, bueno, vamos a hacer un plan, porque no puede ser, ya vine acá a la tierra. Entonces Dios dice, en la persona de Jesucristo, nos vamos ahora a los gentiles. Bueno, eso no tiene asiento bíblico. La Iglesia de Jesucristo pertenece al plan eterno de Dios. Dios no anda improvisando sobre el momento. Por lo tanto, al aprender de la Iglesia de Jesucristo tenemos que comenzar con este punto. La Iglesia en el propósito eterno de Dios. Además dijimos que la Iglesia no es un regalo de Dios a los hombres o a los líderes de la Iglesia para que la administren. La Iglesia no está dada por Dios para que los líderes de la Iglesia administren bien aquello que Dios les da, no. La Iglesia de Jesucristo es un don de Dios, el Padre, a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y es Jesucristo quien dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en Mateo 16, 18. Por otro lado, hablamos anteriormente, y estoy haciendo un repaso, y hablamos sobre elección divina. Sobre que Dios ha escogido a los suyos. Dios ha escogido a su iglesia. Y esto es una enseñanza bíblica. Y los judaizantes del tiempo moderno, estos que como en algún momento criticaban a los apóstoles, en el tiempo moderno también se critica, dicen que quienes hablan sobre elección divina son calvinistas. Bueno, uno habla de elección divina porque está en la Biblia y porque pertenece a la doctrina de la iglesia. Y todo lo que sea la Biblia hay que enseñarlo a la iglesia, porque precisamente la iglesia está fundada en la enseñanza de Jesucristo, en la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y esto está en el Nuevo Testamento y hay que enseñarlo. Pero además, cuando hablamos de elección divina, fuimos viendo o profundizamos y consideramos a la luz de la Biblia aquellos pasajes que afirman el propósito de Dios de escoger a los suyos. Al introducirnos en el tema, también consideramos las distintas posiciones de diferentes escuelas teológicas. Y esto se los mencioné y los aclaré la vez pasada, porque en estas cuestiones, en elección divina, es un tema que ha traído mucho conflicto. Y distintas escuelas teológicas, digamos, han hecho un mal estudio sobre este tema, o han hecho un estudio parcial y por eso han tomado posiciones quizás equivocadas.
Les hablé un poquito sobre la posición arminiana, que tenía que ver con Jaime Arminio, que fue un teólogo holandés. Él niega todo tipo de elección divina en la esfera de la salvación. Afirmaba que el hombre se salva por fe aparte de la gracia, ya que según él la gracia se da a todos los hombres incondicionalmente. Afirmaba que la salvación del creyente descansa en su fe personal, por tanto puede perderse si se llega a perder la fe. La salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. El medio para alcanzar salvación es la fe, pero la salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, y usted sabe lo que yo quiero decir cuando somos justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la entrega de Cristo. No podríamos ser justificados hoy en día si Cristo no hubiera entregado, si Cristo no nos hubiera redimido. Y somos justificados gratuitamente por su gracia. Hablamos también un poco de la posición wesleyana arminiana, que modifica la perspectiva arminiana en cuanto a la gracia, pero mantiene la fe como base de la salvación. La perseverancia del creyente es condición para salvarse. Afirman que ningún hombre peca por su condición pecadora, sino porque no usa la gracia que es dada a cada uno. Afirman que si no se persevera en la fe, se pierde la salvación. Esto no es así. Nuevamente, la salvación no descansa en la fe, sino en la gracia. Y usted me pregunta, ¿y aquellas personas que dicen ser salvos y no viven de acuerdo a lo que Dios determina? Bueno, esas personas se tienen que preguntar si un día han tenido un encuentro con Cristo. Si realmente se han entregado al Salvador. Porque quien se entrega a Cristo vive como el Rey de Reyes y santo. Santo, santo, santo es. Vive de esa manera. Por eso el apóstol decía, sed santos porque yo soy santo, hablando de un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios habla de su condición de santo. La posición calvinista extrema o hipercalvinismo. El hipercalvinismo se distingue del calvinismo moderado en la respuesta que da la pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? Afirmando que murió solo por algunos, es decir, afirman una redención limitada. El calvinismo extremo establece una deducción filosófica frente a la elección, llegando a la siguiente conclusión. Si Dios ha elegido a algunos para salvación, luego ha ordenado al resto para eterna condenación. Esta posición es rebatida por muchos pasajes bíblicos, como por ejemplo 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay elección para salvación y elección para condenación. No, Señor, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Posición calvinista moderada. Acepta la elección divina para salvación, cree en la redención ilimitada, cree que el hombre se salva solo por gracia mediante la fe, cree que esa obra es un don de Dios y que se otorga al hombre sin razón a ningún mérito suyo. Cree que los que se salvan eternamente y que la salvación no puede perderse jamás. Posición ecléctica. Es una posición de indefinición teológica por la que se toma lo que conviene a cada sistema y traza una vía intermedia de interpretación. Pretenden solucionar el problema de la elección para salvación enseñando que Dios escogió para ministerio, pero no para salvación. Separan la elección divina de la salvación. Afirman que la elección para salvación fue universal y hecha en Cristo para toda la humanidad, de modo que el hombre que no cree se excluye de ella voluntariamente y personalmente. Asumen la seguridad de salvación para todos los que creen. Afirman que el hombre se salva por gracia, pero la fe como medio de salvación es algo propio del hombre, generada y nacida por él mismo y no como un don divino. Entonces, si la fe es propia del hombre para salvación y es él el que la genera, estamos hablando de que la salvación no es por gracia, incluye obras. La pregunta es quién tiene la razón, les decía la vez pasada. Bueno, la Biblia es la que tiene la razón. La posición del verdadero estudioso de la Biblia. Ningún sistema teológico humano puede conciliar cosas que nuestra propia razón no encuentra en reconciliación y que aparentemente se contradicen. Sin embargo, la palabra de Dios
presenta dos líneas paralelas de pensamiento y de revelación. El acto soberano de la elección, esto es una doctrina y hay que enseñarlo, está en la Biblia, de que somos elegidos. Pero también la Biblia habla de la gracia libre y general para todos. Es decir, cuando Dios dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. O sea, la salvación es para todo. Y son dos líneas que corren en la Biblia y a las dos hay que enseñarlas. Cuando el creyente bíblico llega a un asunto imposible de superar según la lógica humana, ha de orar por él, seguir estudiando y no olvidarse que hay cosas que entenderemos cuando estemos en la presencia del Señor. El estudio de doctrinas no ha de separarnos. Por eso me tomé este trabajo de mencionar todo esto, repasar todo esto. El estudio de doctrinas no ha de separarnos, sino aproximarnos. Cuando el creyente viene a la presencia de Dios para ponerse delante de su santa palabra, debe hacerlo con un corazón desprovisto de prejuicios. La palabra de Dios nunca tiene que separar a los creyentes. El estudio de la palabra tiene que unir a los creyentes. Y si no separa, sepamos que todavía estamos en niñez espiritual. Porque el Señor vino a salvar a su iglesia. Jesucristo no vino a salvar denominaciones. Y por favor, esto entendámoslo. Entendámoslo porque si no lo entendemos, vamos a estar en un problema serio delante del Señor. Jesucristo vino a salvar a su iglesia. Y para eso dejó a sus apóstoles y profetas para que predicaran el Evangelio y enseñaran la palabra. Muchas veces estos hermanos que por ahí pueden pensar diferente a nosotros son hermanos en Cristo y yo los tengo que amar. Piensen o no piensen igual a mí, salvo que caigan en una herejía, como por ejemplo que digan que Jesucristo no es Dios, como algunos por acá cerca dicen eso y se van al infierno. Eso es una herejía. Pero pensar que la salvación se puede perder porque no persevero en la fe, eso no es ninguna herejía. Pobre hombre, pierde el gozo de la salvación porque está todo el tiempo pendiente o pensando que en cualquier momento va a perder la salvación si no hace lo que tiene que hacer. No, Señor, la salvación no se pierde. Pero lo único que pierden es el gozo. Y piensan diferente a nosotros, pero son nuestros hermanos en Cristo. Y esto me tomo este tiempo porque en nuestro mundo la iglesia se ha dividido por muchísimas cosas y a veces por tonteras. Cantamos quiero levantar mi mano, quiero levantar mi voz y estamos así. Y entonces ¿para qué lo cantamos? Y no vivimos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Muchas gracias. Por último, para estudiar elección divina es necesario recordar algunas cuestiones fundamentales que nos sirven de base para el estudio de este tema. Por último, en la introducción me refiero, ¿no? Dios amó a todos los hombres por igual. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo murió por todos y no solo por algunos. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios hace una invitación general a todo pecador, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Por lo tanto, Dios no es injusto si elige a personas. ¿Por qué? Porque Él hace una invitación general. Y dice, venid a mí todos. No me avergüenzo del Evangelio. Cualquiera que crea con fe sincera y se vuelva a Cristo, será salvo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. La invitación general de la gracia puede ser rechazada y es causa de eterna perdición. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cualquiera que crea en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y estas cosas nos servirán de base para poder estudiar este tema y no caer en errores que tengan que ver con elección divina. La vez pasada, cuando hablamos sobre elección divina, pasamos muy rápido por algunas cuestiones que tienen que ver con lo que la Biblia enseña en cuanto a elección. Y la Biblia habla de elección para con Israel. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es pedirle a un grupo de hermanos que me lean unos pasajes de la Escritura. Le voy a pedir a Fernando, por favor, si me puede leer Romanos, capítulo 11, versículos 5 al 11. Vení que te voy a dar un micrófono, Fer. Pasa, voy a buscar uno acá. Así todos escuchamos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Muy bien, gracias Fer. Vamos a leer también Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Le voy a pedir a Dani que me lo lea. Gálatas 1, 15 al 16. Dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Muy bien, gracias. Muy bien, y a Adri le voy a pedir si me puede hacer favor, leerme 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Esto eran 3 cuestiones que consideramos la semana pasada. Hablamos de la elección en cuanto a Israel, hablamos de la elección en cuanto a personas, ¿no? Y el pasaje que leyó Dani está hablando del apóstol Pablo. Y también hablamos de la elección en cuanto a la iglesia, ¿no? De la iglesia de Jesucristo como los escogidos de Dios. Y estas son verdades que están en la Escritura. Pero las pasamos rápido, las pasamos volando y no hablamos nada sobre este tema. Yo quisiera hoy poder compartir y ampliar un poquito esto que se menciona. Y quizás con la elección en cuanto a Israel vamos a hablar un poquito más y los otros van a ser un poquito más cortos. Porque para hablar en cuanto a elección y en cuanto a Israel es un tema que hay que considerarlo a la luz de varios pasajes de la Escritura. El pasaje que leyó Fernando está hablando de una situación particular. Y está hablando de un remanente que ha quedado escogido por gracia en este tiempo. Es decir, de la nación de Israel, incluidos los fariseos, los saduceos, todos aquellos que complotaron con Jesús y demás, ha quedado, dice el apóstol Pablo en Romanos, un remanente. Dios
se ha guardado un remanente para sí. Cuando hablamos de este tema tendremos que entender algunas cuestiones. Primero, la rebeldía de Israel. Esto es algo que está muy claro a lo largo de toda la Escritura, pero no hace falta que nos vayamos muy lejos. Si consideramos el capítulo 10 de este pasaje que estuvimos leyendo de Romanos 11, capítulo 10, 21, dice: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este pasaje está tomado de Isaías capítulo 65, versículo 2. Es decir, Dios está diciendo todo el tiempo, yo estuve con mi mano de misericordia, de gracia y de amor para con este pueblo, y estuve extendiendo mis manos todo el tiempo a ellos. Sin embargo, este pueblo se comportaba no tan solo en rebeldía, sino contradiciendo a Dios, es decir, haciéndole la contra a Dios. Esto es lo que dice el apóstol aquí en Romanos. Esto no solo lo dijo el apóstol, esto también lo dijo Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, lloró frente a Jerusalén y habló de Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Ahí Jesús abre su corazón y dice: ¿cuántas veces yo quise? ¿Cuántas veces tuve el deseo? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. No quisiste. Mateo 23, 37. La rebeldía era notoria en la nación. En otros pasajes, Dios dice: ¿qué no se ha hecho por esta nación? ¿O qué no se ha hecho por mi viña? Se ha hecho todo por ella y ya no se puede hacer más nada. La rebeldía, la contradicción de Israel era notoria. La pregunta es: ¿Dios entonces ha desechado a Israel por su condición? Si la decisión la tuviera que tomar un hombre, te puedo asegurar que sí pasaría esto. Pero como la decisión la toma mi Dios, Él no lo ha hecho. Dice Romanos capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y el apóstol Pablo está diciendo: Dios no ha desechado a su pueblo porque yo soy salvo. Yo pertenezco a ese remanente escogido de Dios por el cual he sido salvado. Así que Dios no ha desechado a Israel. Se ha tomado un remanente, ha escogido un remanente de este pueblo. Y ustedes saben lo que era Pablo, ¿no? Respirando amenazas y muerte, ¿no? Él respiraba amenazas y muerte. Perseguía a la iglesia, mataba a cristianos. Consintió en la muerte de Esteban. Es decir, él puso su voto. Por eso sabemos que él era fariseo, miembro del Sanedrín. Y por eso sabemos también que posiblemente era casado. Porque en el Sanedrín, si no sos casado, no podés votar. Y él dice que él consintió en su muerte. Después, ¿qué pasó? No sabemos. La Biblia no lo dice. Pero posiblemente le haya sido casado previo a su conversión. Porque si no, no podés votar. No podés votar. Yo voto para que él muera. Estas eran reglas del Sanedrín. Y entonces el apóstol Pablo dice que Dios no ha desechado. ¿Y saben cuál es la razón principal que Dios no desecha a su pueblo? Porque Él se ha comprometido con su palabra. Dice el Salmo 94, 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Por más rebeldes que sean, por más contradictorios que sean, Dios dice: no voy a abandonar a mi pueblo. No voy a desechar a mi heredad. Jeremías 46, 28 dice: tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti
no te destruiré del todo. A ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios no abandona a su pueblo, pero Dios es justo y va a disciplinar a los suyos. Y esto es lo que ha hecho con Israel. Y en este tiempo Dios está escogiendo a un remanente del pueblo judío, que quien se entrega a Cristo pasa a formar parte no del Israel creyente, pasa a formar parte de la iglesia de Jesucristo, en donde no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. ¿Me entiende? Hoy forman parte de la iglesia de Jesucristo. Esta rebeldía que habla aquí el apóstol Pablo en Romanos, ¿cómo se entiende esta rebeldía del pueblo? En principio, por una búsqueda de la justificación personal. Dice Romanos 9, 30 al 33, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, los que iban por otro rumbo, tras los ídolos, que no buscaban a Dios, han sido justificados. Es decir, la justicia que es por la fe, por supuesto, ¿no? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. El problema es que ellos se querían justificar por sus obras. Ellos pensaban que se iban a salvar cumpliendo la ley. Y eso no es así. Fíjense lo que dice Romanos 3, versículos 20 y 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este texto es contundente. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y es contundente. Por lo tanto, quien enseña que en el Antiguo Testamento se salvaban por cumplir la ley, no, señor. El primer hombre que se ha salvado en este mundo y el último que se va a salvar en este mundo se salvan por gracia mediante la fe. El cumplir la ley es una evidencia de tu nueva vida en Dios. Por lo tanto, ningún ser humano, y ellos se querían justificar por la ley. Entonces ellos decían, yo cumplo la ley y por eso Dios me tiene que considerar a mí. Y Dios dice, no, quien va a ser justificado por la fe en Cristo. Entonces eso les hace de impedimento, les hace de piedra de tropiezo, porque ellos quieren una cosa, quieren contradecir a Dios y Dios dice, no, vos podés cumplir la ley todo lo que vos quieras, pero no te vas a salvar, te vas a salvar por fe en Cristo. Y este era el problema más grande que tiene hasta el día de hoy el pueblo de Israel. Lo segundo que pasó es que Jesús, cuando vino a esta tierra, hizo todas las señales que le acreditaban como Mesías. Y aún así, la nación no creyó. Aunque algunos fariseos sí. Para que usted vea que los fariseos se habían dado cuenta quién es el que había estado. ¿Se acuerdan Nicodemo? ¿Qué hizo Nicodemo? Fue a ver a Jesús y dice, sabemos, nosotros, el cuerpo de fariseos y todos los estudiosos de la ley, sabemos que has venido de parte de Dios. Porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Ellos sabían. Y Dios hizo todas las señales que le acreditaban, Dios en la persona de Jesucristo hizo todas las señales que le acreditaban como Mesías. Sin embargo, no querían creer. Juan 12, 37 al 40 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos
y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Se confirma en el pueblo de Israel ese endurecimiento que ellos mismos quisieron. A pesar de todo lo que Dios hizo y todas las señales que se hicieron, no quisieron creer. Y como no quisieron creer, Dios confirmó esa dureza en el corazón del pueblo. Y ahí andan cegados por la vida. Y si no fuera porque Dios resplandece en el corazón de ellos, como vamos a ver más adelante, no pueden creer. Quiero decirte que esta es una cuestión muy seria y quiero hablar a toda la iglesia y también a los hermanos que están trabajando en evangelismo. Hay que orar mucho por las personas, por aquellas personas a las cuales se les entrega el mensaje, por aquellas personas a las cuales estamos buscando entregar el mensaje. Hay que orar mucho por ellos. Porque esta gente no sabe lo que hace cuando rechaza el mensaje de Dios. No sabe lo que está haciendo. Y no sabemos si Dios tendrá misericordia de ellos en algún otro momento. Quiero mostrarte un retrato de esto que está en la Biblia. 2 Tesalonicenses 2, versículos 8 al 12, Pablo está explicando qué es lo que va a pasar con el anticristo. Y él dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se les presentó la verdad, se les presentó el mensaje, pero ellos no quieren creer. Pues entonces, por complacerse en la justicia, Dios confirma esto, dice, envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Vieron este pasaje que leíamos, el versículo 9 de Romanos, que dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución? Es decir, sea su convite en trampa, es decir, sea lo que están comiendo, esto es un hebraísmo, es una imagen hebrea, ¿no? Todo esto que ellos están haciendo, el pueblo de Israel rechazando al Mesías porque quiere ganarse la justificación delante de Dios por querer cumplir la ley, y rechazan a Jesucristo, bueno, esto dice, esto que es su comida diaria, esto es lo que ellos hacen todos los días, les va a hacer en trampa. Y en red, es decir, algo de lo que no se puede salir, algo que los tiene atrapados. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Eso dice el Salmo 69, 22. Sea su convite delante de ellos por laza, y lo que es para bien, por tropiezo. Yo quiero reflexionar en algo particular sobre esto. Primero, la necesidad, como le dije, de orar por aquellos que se pierden. Y ustedes saben que yo prediqué hace un tiempo atrás sobre la iglesia y sobre el mensaje a las iglesias. Y en uno de los mensajes hablamos sobre la necesidad de orar y de no dar por perdido aquellas cosas que se dan por perdidas. Porque el Señor tiene el poder para hacer volver el corazón de aquellos que aún parecen inconvertibles, como era el apóstol Pablo. Si hay alguien de quien yo hubiera pensado humanamente que no se iba a convertir nunca, ese era Pablo, o Saulo de Tarso. Sin embargo, Dios cambió su vida, cambió su corazón y fue un instrumento útil para su obra. Hermanos míos queridos, cuando el Señor estuvo en esta tierra, y un joven le dijo, déjame enterrar a mi padre, le dijo el Señor, deja que los muertos entierren a los muertos. La visión del Señor es que toda esa gente que está allá afuera, que no conoce a Dios, está muerta. Son muertos que caminan, porque están separados de Dios. Y no tienen otra cosa que la condenación eterna. Por lo tanto, tenemos que orar por la salvación de los que se pierden, para que Dios nos permita a nosotros, como Iglesia de Jesucristo, llegar con el mensaje a los que se pierden.
Y hermanos queridos, aprovechar las oportunidades. Tenemos un nuevo año que comienza. Aprovechemos aunque sea esas pequeñas oportunidades que tenemos. En nuestro trabajo, en nuestro lugar habitual donde vamos, en la calle, en donde sea. Aprovechemos las oportunidades para hablar de Jesucristo. Y por otro lado, la segunda cuestión que quiero dejar sobre esto que estuvimos hablando, de la grandeza de mi Dios. Cuando los hombres rechazan a otras personas porque esas otras personas no hacen lo que ellos quieren, mi Dios no es así. Y a pesar de que su pueblo, el pueblo de Israel, es un pueblo rebelde y contradictor, el Señor dice, yo de ahí voy a tomar un remanente para mí. Dios no da personas por pérdidas. Y querido hermano, quiero que nosotros aprendamos de esto. Porque mi Dios es así y yo, como soy una persona que vive a Cristo, tengo que ser de la misma manera. No puedo dar personas por perdidas. No puedo dar personas por perdidas. Y mucho menos si son mis hermanos en Cristo. Porque en mis hermanos en Cristo siempre voy a confiar. Porque sé que Dios está operando en el corazón de ellos. Y el poder de Dios, hemos cantado el poder de resurrección, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Oro para que ustedes puedan conocer el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Es decir, el poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para operar en el corazón de un hermano, de un creyente, para operar en mi vida, hermano. No se pueden dar personas por perdidas, porque eso es lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo en muchos lugares. Personas desechables. No, Señor, no damos personas por perdidas. Oramos por ellos. Y si se rebelan, bueno, tratemos de ayudar. Y si se quieren ir, oremos por ellos. No demos personas por perdidas. Porque mi Dios no es así. Mi Dios no da personas por perdidas. Pero también Dios llama a personas en ministerio particular, como es el caso del apóstol Pablo, como es el caso de Isaías, como es el caso de Jeremías, como es el caso de Juan el Bautista, y podría seguir enumerando. Más personajes, los cuales Dios llamó, apartó, escogió. Leímos el pasaje de Gálatas, ¿no? Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida carne y sangre. Dios me llamó a mí, pero dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Y Dios lo hace porque es soberano, porque lo quiere hacer. Y a veces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos pone un poco incómodo, porque a veces hay cosas que no entendemos. Pero yo no tengo que entender que soy finito al Dios infinito. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, Él lo hace porque Él quiere. Pero atrás de la soberanía de Dios están todas esas perfecciones. El amor, la gracia, la misericordia, su justicia, su santidad. Isaías 49:1. Isaías dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Jeremías 1:5. Antes que te formasen en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profetas a las naciones. Lucas 1:15, Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y esto lo hace Dios porque Él es el soberano. Y ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo. A mí no me quita el sueño saber si yo fui escogido o no desde el vientre de mi madre. Yo entiendo que he sido escogido por el Señor. Y Él me ha puesto cosas en mi mano. Ha puesto dones, como los ha puesto en tu mano. Ha puesto capacidades. Y como el Señor me escogió, yo esos dones y esas capacidades los quiero poner a su servicio. Porque Él pagó con su vida para que yo fuera escogido. Y entonces quiero devolverle a Él, aunque sea un poquito, de lo mucho que Él ha hecho por mí. Y este tiene que ser un pensamiento continuo en nuestra mente. Esto tiene que afianzar nuestra fe. Dios me ha escogido con un propósito. Y este hombre, Pablo, por más que había sido separado del vientre de su madre, fue perseguidor de la iglesia.
y necesitaba que su ceguera fuera quitada y que pudiese creer en Cristo para salvación. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mientras el enemigo ha enceguecido a las personas en este mundo, Dios resplandece en el corazón. Y Dios resplandeció en el corazón de cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos abrir los ojos y entregar nuestra vida a Jesucristo. Ustedes saben que Pablo cuenta esta experiencia cuando le estaba predicando al rey Agripa. Y en Hechos 26:19 dice, después de contarle que Jesús se le apareció y que Jesús le venía a encargar un ministerio y que él iba a ser el que iba a predicar a los gentiles, etcétera, etcétera, le dice al rey: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a lo que Dios me estaba diciendo. Ahí tienes la conversión de Pablo. Dios le llamó, se le presentó. Claro, ¿cómo no va a creer? El Señor se le presenta en gloria. Y él dice: yo no fui rebelde. Yo decidí aceptar lo que mi Señor me estaba diciendo. Ahí tienes la conversión de Pablo. Pero también la Biblia enseña de la elección en relación a creyentes en general, en relación a su iglesia. Tocamos en este pasaje, estuvimos viendo 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, que nos leyó Adri. Pero además, Efesios también habla, y que vamos a considerar más adelante, en próximo domingo, también habla de la iglesia como elegida. Debemos dar gracias, siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La iglesia de Jesucristo también ha sido escogida por el Señor. 1 Tesalonicenses 1:4 dice el apóstol Pablo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, sabemos que ustedes han sido elegidos. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es el amor de Dios. Porque en elección divina, siempre en estos pasajes aparece el amor de Dios. Fíjense, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. No tan solo que nosotros cantamos que amamos al Señor, sino que somos amados por el Señor. Hermano querido, ¿te sentís amado por el Señor? ¿Te sentís amado por Él? Porque Él en amor te ha escogido. 1 Tesalonicenses 1:4 dice: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El que te escoge lo hace en amor, porque te ama. Los elegidos son los amados por Dios. El amor de Dios aparece impulsando al Señor soberano para llamar a los suyos. Los escogidos son santificados o separados, apartados por el Espíritu Santo. Esto lo dice acá el pasaje de 2 Tesalonicenses, ¿no? Dice que nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, en aquel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre en elección divina, siempre que hablamos de elección divina, tiene que haber salvación. Por eso aquí el apóstol lo deja bien en claro: escogidos para salvación, mediante la santificación del Espíritu. Es decir, el Espíritu te separa. ¿De dónde te separa? Te separa de este mundo para sumergirte en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Ahí tienes la santificación del Espíritu. Y esto es algo muy importante, porque esto que se produce para que nosotros seamos sumergidos en el cuerpo de Cristo es precisamente porque necesitamos salir de esa situación de muertos en nuestros delitos y pecados, y necesitamos que se nos comunique la vida de Cristo para resucitar a una vida eterna. Juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Lo que pasa espiritualmente en nuestra vida es una resurrección espiritual. Salís de tu condición de muerto en delitos y pecados para servir al Dios vivo y verdadero y disfrutar de la vida eterna. Siempre tenemos que recordar cuando hablamos de elección divina, cuando hablamos de los escogidos, de la iglesia de Jesucristo, que para ser escogido no implica saltar el paso de entrega de la vida a nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre que se salve lo hará por gracia mediante la fe. A todos les toca en algún momento enfrentarse con esa decisión de optar por Cristo o no hacerlo. Y quien no opta por Cristo, lamentablemente, se condena. Queridos hermanos, reflexiono con esto, termino con esta reflexión. Tú has sido escogido, yo he sido escogido. ¿Entiendo que he sido escogido por Dios mediante la redención en Cristo Jesús? ¿Lo entiendo eso? La otra pregunta que yo me tengo que hacer, y esto lo voy a ir repitiendo cada vez que hablo de este tema, ¿por qué me escogió a mí? ¿Qué es lo que me ha encargado? ¿Por qué te escogió a vos? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Estoy caminando de acuerdo al propósito por el cual fui escogido? Es decir, si el Señor me escogió y tiene un propósito para mí, ¿estoy poniendo en marcha ese propósito en mi vida? Si es así, gloria al Señor, seguí adelante. El Señor te va a seguir usando en la obra. Y si todavía estás dudando y estás con problemas y estás con cuestiones que quizás hoy te atan más que vivir en libertad, te ata quizás un enojo del pasado con alguien, conmigo, con el pastor. Te enojaste por alguna cuestión en particular y estás atado ahí, porque no arreglaste las cosas y no vivís todavía en libertad. Pero has sido escogido por Dios y Dios ha puesto dones, capacidades en tu vida. Necesitas resolver estas cuestiones y volver a Cristo. Estoy enojado porque, no sé, tengo problemas en mi familia, tengo problemas. Bueno, resolvelo. En Cristo hay solución en estas cuestiones. Alimentate de la palabra. Muchas veces estamos debilitados y caemos en pecado de rencor, de envidia y de un montón de cosas porque estamos mal alimentados espiritualmente. Porque no crecemos. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque ¿a quién iremos, Jesús? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Querés disfrutar la vida? ¿Querés vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libres? Iremos a Jesús, porque Él tiene palabras de vida eterna. Hermano querido, te aliento en este nuevo año a servir como escogido. El Señor tiene un propósito. Y estos hombres que sirvieron a Dios y que dejaron escritas cartas y enseñanza para su iglesia no fueron diferentes a nosotros. Tenían los problemas que tenemos nosotros, las dificultades que tenemos nosotros, las tentaciones que tenemos nosotros. Pero ellos entendían muy bien que habían sido escogidos y como escogidos tenían que cumplir con el propósito del Señor. Que el Señor te bendiga. Padre, te alabo y te doy la gloria porque nos has escogido. Y porque tienes un propósito que ni podemos imaginar para nosotros, Señor. Pero sabemos que es tu propósito y es lo mejor para nuestra vida. Sabemos, Señor, que nos querés usar, impulsar por medio de tu Espíritu Santo y el amor de Cristo en nuestro corazón, Señor. Impulsar nuestras vidas a servirte, a entregar nuestra vida, Señor, no para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Oh Señor, te alabo y te bendigo por esta bendición. Y te ruego, Señor, por si en este lugar hay hermanos que todavía están luchando contigo. Oh Señor, que tu voz de amor, que tu brazo y tu mano de misericordia esté consolando y alentando a tus hijos. Porque entendemos, Señor, que no tiene sentido estar enojado contigo, Señor.
Pero sí tiene sentido vivir como escogido, sirviendo, Señor, de acuerdo a tu propósito. Oh Señor, te ruego por aquellas personas que quizás por debilidad, porque quizás la palabra no abunda en el corazón, en la vida, quizás se han enojado contigo, Señor, o se han enojado con otras personas. Oh Señor, tú obras por caminos misteriosos. Y Señor, te ruego que obres en la vida de cada uno de los hermanos y los alientes a crecer en ti, para que puedan entender que si hay algo que vale la pena en este mundo es entregar la vida por ti, Señor. Pero que lo puedan entender, Señor, porque si no lo entienden, Señor, con saberlo no basta. Que se pueda entender en el corazón que lo único que vale la pena en esta vida es entregar la vida por tu causa. Te alabo y te bendigo, Señor, y te ruego por cada familia aquí representada. Bendice cada hogar, bendice cada hermano, bendice cada hijo, cada padre, cada esposa, Señor. Y guíanos en este año, Señor, de ministerio, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos y por quien entregamos la vida. Amén. Te necesito. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. El anhelo de mi corazón. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Señor, con humildad venimos a declarar nuestro amor. Sabemos que eres el Dios de toda misericordia. Te pedimos misericordia, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado. Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal. Ayúdanos a no fallarte. Sana nuestra tierra, Señor. Te amamos mucho, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti y llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh, dilo conmigo, mi primer amor, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Dilo una vez más. Mi primer amor, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado
te conocí. Quiero invitarle que esté de pie conmigo una vez más. Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él. Te amamos, Señor. Cántelo conmigo. El primer amor, te adoraré por siempre. Quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. ¿Dónde? Dígase una vez más, primer amor. Primer amor, te adoraré por siempre. Quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Donde te conocí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que su amor es tan grande para cada uno de nosotros? Oh, gracias, Señor. Que se oiga ese aplauso hasta los cielos. Oh, Señor, a ti la gloria. Te aplaudimos, Señor. Te aplaudimos a ti, oh Rey.